Bueno, ya estamos de vuelta, espero que la publicidad no se la haya hecho muy pesada y vamos a comenzar con nuestro tema del día y hoy vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de la aventura de vivir, de crecer, de la lealtad, a través del punto de vista muy particular de Espido Freire, que es nuestra invitada especial de hoy. Espido, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer tenerte aquí. Mío, ¿eh? Te voy a confesar que yo siempre he tenido una cierta duda acerca de tu nombre e investigando un poco para esta entrevista he descubierto... A mí me gusta que me llamen Espido. ¿Te gusta? Pues he descubierto cuál es tu nombre y pues lo llamas así, pero me he quitado esta pequeña duda que yo tenía. Y después de esta tontería vamos a empezar con la entrevista. Bueno, llegas a Ceuta invitada por el Instituto Camões para tener una jornada con los chavales, que bueno, ya la tuviste ayer. Sí. ¿Cómo ha sido? Yo estoy mal acostumbrada, estoy acostumbrada a que con los chavales de secundaria la relación sea muy inmediata y muy directa. Cuando era más jovencita me veían como una especie de tía cercana, ahora es más bien como una amiga de mamá, ¿no? Ya habrá algún momento en el que sea una abuelita adorable o algo parecido. Pero creo que no he perdido ni la ilusión por hablar con los chavales ni los puntos de interés que a ellos les marcan. Y ayer volví a pasar lo mismo. Chavales educadísimos, rompen muchos de los tópicos que tenemos acerca de los adolescentes, profesores que se habían preocupado mucho también por preparar la actividad y yo estuve encantada. Luego además tuviste por la tarde este otro encuentro en la biblioteca donde bueno, hablaste aparte con adultos, sí. Con adultos, hablaste además de esta novela que nos ha regalado Anaya, que luego te voy a pedir que me la firmes. Claro. Y también tuviste la oportunidad de charlar con ellos. Ahí el enfoque siempre es distinto, porque cuando hablas con chavales lo más importante es que se identifiquen con lo que estás diciendo, que lo lleven a su terreno. Cuando hablas en cambio con adultos puedes trabajar en un terreno más abstracto, puedes trabajar en el de los intereses comunes, debatir, disentir, no tiene la gente por qué estar de acuerdo. Generalmente, si somos sensatos, llegamos a unos comunes, ¿no? Y luego siempre hay curiosidades. Pues tú ahora comentabas, por ejemplo, la de si firmo con mis apellidos o firmo con otro nombre. Siempre hay curiosidades de quien quiere dedicarse a escribir o quien escribe por afición, pero le gustaría llegar a otro mundo. Se abren más temas. Tú como artista eres una persona muy ecléctica, he leído que has estado, bueno, cantabas, te has dedicado, tienes tu carrera de Derecho y además has pisado... No acabé Derecho, me encantaría poder decir que sí, que acabé Derecho, acabé Filología Inglesa, pero empecé Derecho. Correcto, entonces sí, yo la memoria la tengo un poco... Lo que sí que hice fue, no, es que es cierto, vamos, estudié música, me dediqué a la ópera, al canto cuando era jovencita, luego fui a la universidad y hice un primer año de Derecho, pero en ese momento en el que todavía estás en cierta medida confusa, pues yo tuve una cosa muy clara, que era que yo quería estudiar filología, y estudié filología inglesa, que es la carrera que acabé, hice luego una serie de titulaciones distintas, pero el Derecho quedó ahí aparcado. Te comprendo porque yo he tenido algo parecido, yo empecé psicología y terminé haciendo acto dramático y ahora hago el papel de presentador, fíjate. Es que fíjate, yo creo que en nuestra generación, que seremos más o menos de una Tú eres quinta... un año más joven que yo. Eres más chica. Insignificante. Sí que teníamos todavía la idea de que los estudios servían para aquello que seríamos de mayores. Yo creo que cada vez más, sobre todo los chavales con los que me encontré ayer, por ejemplo, tenemos claro que los estudios son importantes, son esenciales para muchas cosas, pero no determinan a qué te vas a dedicar. Te dan una base, te preparan para la vida, para una estructura incluso mental de estudio o de investigación, pero después, pues bueno, arte dramático, en mi caso filología, pero también una vocación docente importante. Fíjate, eso es cierto, yo no puedo discutirlo porque estoy completamente de acuerdo contigo, pero yo, barriendo para mi casa... Barre. Voy a hablarte un poco de teatro. Tú escribiste una obra que creo que se llama Amanecer en Estambul y luego Abril en Estambul. ¿Ves? He hecho mi investigación sobre ti, pero como ya ves, tengo la memoria de... Es fácil confundirlo, ¿eh? No, yo sobre todo. Mañana te llamaré Papa, Peca o cualquier otra cosa. No, tampoco es no tanto, pero es que soy así con los nombres. Pero bueno, vamos a hablar de ti, que para eso te entrevistamos. Abril en Estambul es Abril en Estambul, correcto. que tuviste la oportunidad de representarla en las tablas tú misma. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de subirte al escenario? Bueno, ¿cómo está siendo? Porque en principio, sí, la intención... Vamos a ver, en el momento en el que dejo de lado el mundo musical, yo me quedo con una pena. Esa pena fue el que yo no tenía mucha vocación musical, pero en cambio comunicarte con un público o tener esa relación casi de catarsis en algunas ocasiones que se tiene encima de un escenario, no me la volví a dar nada. La literatura te permite una distancia y una cercanía con el lector y a veces conferencias o cursos, pero aquello que tú, a lo que veo, conoces bien, no se repetía. Entonces, hace ya años, hablando con algunos escritores que tenían inquietudes parecidas, hablamos de crear una compañía de actores y de escritores. Y así surgió Hijos de Mary Shelley.
Y José Mary Shelley se dedica precisamente a convertir ese tipo de sueños en realidad. Entonces llevamos ya bastante tiempo con ello. Pero en septiembre fue cuando trabajamos en el María Guerrero, que bueno, pues tuvo muy buenas críticas y muy buena acogida. Y desde entonces, sin hacer exactamente una gira por España, sí que estamos continuando con esa obra, con El hogar del monstruo, dentro del cual yo interpreto a Abril en Estambul. Entonces la semana pasada estuvimos en Pamplona, en Pamplona Negra, en la función de teatro negro de literatura negra que hay allí. Y bueno, estoy ahora cerrando fechas, de hecho, o sea que continuamos. Mi intención no era un capricho, ¿no? Sino... No, eso que tú dices, yo creo que en el momento que te subas a las tablas no quieres dejarlo, sí que es normal que tengas intención de seguir. Esperemos a ver si se te puede ver por Ceuta, además de tu faceta de escritora. Como bueno, mientras tanto tenéis El pequeño pony, que está interpretando, bueno, la actriz principal es María Adánez. Yo tuve la ocasión de ver uno de los pases de prensa y es espectacular. Entonces, no os lo perdáis. Si llega algún día aquí Abril en Estambul, fenomenal. Pero... Ha sido, fue la semana pasada. Ah, fue la semana pasada, vale. Yo lo había anunciado a la vez que, venía yo. Dentro de muy poco va a ser Arizona, que también es otra muy interesante, precisamente porque va de frontera y eso. Pero vamos a seguir hablando, ya que no han tenido la amabilidad, Anaya, de regalarnos este libro, lo repito, pues quería hablarte un poco de esta novela, que creo que es tu última novela. Sí, 2016, es la última. ¿Verdad? Sí. Nada, en noviembre. Esto es, bueno, es otra de tus incursiones en la literatura juvenil. La segunda. Sí, bueno. ¿Por qué decidiste escribir esto, cambiando un poco el tercio de lo que habías escrito en los últimos años? En realidad no había hecho o no había publicado más novela juvenil porque al final la inmediatez te devora, y cuando estás colaborando pues muchas veces en medios de comunicación, o cuando el ensayo y la novela, que es lo que he escrito más en los últimos años, te exigen concentración, vas dejando otros temas que son amores, pero que más que maridos son amantes, ¿no? Entonces he retomado ahora algunos amantes, entre ellos, como comentabas, el teatro y también la literatura juvenil. Intento enfocar la vida un poco de otra manera. Esta novela está pensada para chavales a partir de 12 años a los que les pueda gustar la historia, o que los padres creen que a lo mejor es la manera de irles metiendo algo de historia, pero sobre todo a los que les gusta la aventura y que no quieren únicamente fantasía, aunque hay fantasía también. Entonces yo aquí hablo de El chico de la flecha. Es la historia de Marco, es la historia de un chico que vive en Mérida, en Emérita Augusta, en el siglo I después de Cristo, y al que le pasan cosas que le pasarían a un chico de ahora y otras que no le pasarían a un chico de ahora. Yo he definido antes que esta es una novela que va sobre el crecimiento y con los valores de la lealtad y de la amistad muy presentes, ¿correcto? Sí, correcto. Y hay otro punto, que es un poco más escurridizo de definir. Marco, precisamente por amistad, comete una serie de errores. Estamos hablando de una edad en la que la amistad está tan valorada que a veces se sobrevalora. Y Marco aquí empieza a mentir. Y yo lo que quiero presentarles a los chavales precisamente es qué consecuencias tiene elegir según qué cosas. Qué confianza puedes tener en un amigo que en un momento determinado ha comenzado a mentirte, o que te obliga a mentir. ¿Qué pasa con eso, no? Y lo quería presentar porque es algo a lo que muchos chavales con 12, con 14 años se tienen que enfrentar, o nos hemos tenido que enfrentar, y no siempre hemos tomado las decisiones adecuadas. Y cómo crecer es tomar decisiones. Me parecía importante hablar de ello. Una vez leí una definición que la madurez es aprender a valorar las consecuencias de tus decisiones, precisamente. Supongo que en este caso está muy vigente en tu novela. A mí hay otra que me gusta, que es parecida, que es madurar es escoger algunas cosas a medio plazo que son más difíciles que las de corto plazo, pero que mejorarán tu largo plazo. Es aprender a resistirte al impulso para tomar unas decisiones mejores. Sí, pasar un poco del carpe diem y pensar en qué va a pasar mañana. Yo algún día empezaré a madurar, ¿eh? Sí. Me lo apunto para el futuro. Sí, ahí estamos, en la lucha. Cuando lleguemos a ese momento veremos si merecía la pena madurar o no. Mientras tanto, vamos a seguir como estamos. Mientras tanto, vamos a decirle a los niños que sí que lo hagan, que sí que lo hagan, merece la pena. Efectivamente, y bueno, sobre todo a mí, yo soy un enemigo de la mentira, con lo cual esta novela, cuando he empezado a echarle un ojo, me he dado cuenta que me siento muy identificado en estas vivencias. Yo he sido un niño muy cabra, de subirme a descampados, de correr, de jugar, hacer muchas cosas muy parecidas a las que hacen aquí los protagonistas. Pero me lleva una duda, y yo nunca he estado de acuerdo con esta definición, que siempre que te decían, cuando tú escribes, escribe algo que conozcas. Tú claramente no has sido nunca un niño de 12 años. No.
Yo siempre he pensado que si te ciñas a escribir solamente de lo que conoces, primero no descubres nada y segundo, ¿dónde está la imaginación? Supongo que... Sí. ¿Cómo te has imaginado tú la piel de un niño de 12 años? Mira, ¿sabes qué pasa además? Que es que para conocer no tienes por qué haberlo vivido, tienes que haberlo sentido. Y esa capacidad de empatía que se tiene cuando se mete alguien en la piel de otro, yo creo que nos convierte en más humanos, ¿no? Me parece que la definición que acabas de hacer, que es válida para algunos casos, nos habla principalmente de periodismo y nos habla también de ensayo, pero cuando estamos hablando de novela, cuando estamos hablando de ficción, se nos queda pequeño. Entonces, yo no he sido un chico de 12 años, pero sí con 12 años tenía algún amigo y tenía muchos primos que eran chicos y que unos eran más cabras y otros eran menos cabras. Y luego ya de adulta me ha gustado mucho aquello que yo no pude vivir porque no me era posible, el observarlo en los demás. Y ver qué diferencias hay, por ejemplo, entre chicos y chicas de esa edad, que son muy notables, ¿no? Es un momento en el que están muy separados. A partir de ahí empieza... Sí, ver qué intereses tienen. Esa complicidad particular que tiene la amistad masculina, que para mí es complicado de entender, ¿no? Yo he sido muy chica de chicas, he sido muy niña rodeada de niñas y demás, pero ver a los amigotes entre ellos y cómo creaban vínculos a veces de por vida me resultaba muy fascinante, ¿no? Ver cómo con 20, 30, 40 años continuaban reuniéndose con los amigos del patio del colegio y continuaban haciendo las mismas bromas. En las mujeres es un poco distinto. Y me apetecía hablar de eso, me apetecía ver escrito algo que había observado mucho. ¿Tú sueles escribir planificando? ¿Quiero escribir sobre este tema? ¿O vas escribiendo lo que te va apareciendo? No, planifico. ¿Sí? De hecho, además, muy a menudo me preguntan cómo escribir, cómo acabar, sobre todo libros. Empezar es fácil, acabarlos es un poco más complicado. Estoy de acuerdo. Sí, ¿no? Y yo siempre abogo por esa planificación, que a veces se confunde con cierta frialdad, pero no tiene nada que ver. En la investigación y en la planificación también hay pasión y también hay entusiasmo. Lo que ocurre es que vas mejorando el estímulo inicial, sobre todo cuando la palabra es fosfórico, ¿no? Ardes con mucha facilidad, pero te apagas también con mucha facilidad. Eso a medio plazo es complicado para acabar, por ejemplo, un libro relativamente largo, una novela, una historia compleja. Entonces sí, ahí hay que planificar. En este caso, además, como había una base de investigación histórica importante, que había que filtrar, porque estamos hablando para chavales, no puedes meterles datos como si fuera ahí con forceps, sí, como un ¿no? embudo, porque... Pues era importante saber cuándo sí y cuándo no. Cuándo poner una nota, en eso, por ejemplo, la labor de la editorial ha sido importante, he tenido un muy buen editor, Pablo, ¿no? Pero otra parte es de intuición, te vas tú guiando por el ritmo de la propia historia. Entonces la planificación es muy importante para tener una base firme a partir de la cual puedes hacer lo que quieras. Tienes una vida bastante compleja, estás haciendo teatro, escribes ensayos... Pero no toda la vez, No toda la vez, pero bueno, hay días. Se van acumulando las cosas. ¿Cuál es tu próxima aventura a partir de estos meses? A partir de estos meses, en novela de adultos. Espero publicar, desde 2011 no he publicado nada bueno, he publicado ensayos, pero no novela para adultos. Espero que 2017 sea la aparición de una novela para ya adultos. Tengo que empezar a escribir el siguiente ensayo, si quiero que aparezca en 2018. Vamos como los diseñadores de moda. Sí. Cuando es invierno es verano, cuando es verano es invierno, ¿no? Y después, bueno, estoy haciendo un trabajo que a mí me interesa mucho en redes sociales, ¿no? Contando historias a través de fotos, a través de imágenes. Y eso es algo que a mí, a su vez, me lleva a querer conocer un poquito más de fotografía, un poquito más del lenguaje visual, que es uno de los terrenos que para mí todavía es desconocido. Hay una parte de trabajar y una parte de continuar estudiando. Sí, he visto en tu página de Facebook que vas colocando relatos diarios, supongo que son a estos que te refieres, relatos con foto. Bueno, en Facebook suelo duplicar lo que hago en Instagram. Facebook es un cajón desastre en que hay información sobre conferencias, enlaces de lo que estoy haciendo en radio ahora, en la SER, algunas veces como tú dices, esa fotografía con relato, pero principalmente lo trabajo más en mi Instagram, porque es un medio más adecuado para eso. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco absurda para alguien que ganó el Premio Planeta con 25 años, pero a ver. ¿Es difícil en España ganarse la vida haciendo literatura? Sí, sí, sí. Sí. Es muy complicado, no vamos a mentir. ¿Cómo crees que la gente que quiere empezar puede hacerlo? ¿Tú vas a una editorial y ofreces algo o directamente tienes que intentar, no sé, buscar la vida de otra forma? Vamos a ver, yo comencé muy jovencita yendo a una editorial, bueno,
a través de un agente literario, pero era prácticamente lo mismo, y tuve la suerte de que me aceptaron pronto y que con la tercera novela gané un premio importante. Pero eso ahora, hoy en día, no pasa, no ocurre. Y no ocurre por determinadas razones. Una de ellas, la competencia es mucho mayor. Y por otro lado, el mundo editorial y el mundo de las empresas editoriales ha cambiado. Sigue habiendo editoriales pequeñitas, pero el gran problema que tiene el escritor ahora mismo no es publicar, es la distribución. Es el hecho, como tú dices, no de publicar, sino de vivir de ello. Entonces, vivir de ello es complicado. El pirateo ha hecho daño, pero sobre todo lo que ha hecho daño ha sido la crisis y punto. No es tanto que se pirateen libros como que es que no se compran libros. Que además el escritor podía completar ese sustento con colaboraciones en distintos medios que muchos de ellos han cerrado, o muchos de ellos ya no cuentan, por ejemplo, con escritores, sino que cuentan con otro tipo de figuras. Entonces, la situación es complicada y para alguien que empiece yo recomiendo que busque un plan B y un plan C, que en algún momento determinado pueda apearse de él, si las cosas salen muy bien y de pronto hay un gran éxito. El escritor hoy por hoy generalmente es autónomo. Cualquiera que sea autónomo en estos momentos y que me esté escuchando sabe de qué le hablo. No tengo que explicar el tema de impuestos, el tema de la persecución que parece a veces a los que nos somete a Hacienda. Para el público general muchas veces cultura es igual que subvenciones. No es cierto, no es así. No esperen ese tipo de ayudas porque no van a llegar. Y por otro lado, cuando dedicas mucho tiempo a todo ese tipo de cuestiones no queda demasiado tiempo para estudiar y para escribir. Entonces, es posible, pero es muy complicado. No voy a engañar. Sí, es que es una pregunta que yo suelo tener mucha gente que hace arte y cultura aquí en Ceuta y siempre hago esta pregunta. Aquí en Ceuta evidentemente es dificilísimo porque somos una isla al fin y al cabo. Quería preguntártelo a ti, que tú estás moviendo a un nivel muchísimo más grande y la sensación que me da es que vivir del arte o de la cultura en cualquier parte de España, no sé si fuera, pero sigue siendo igual de difícil. Hace unos años las condiciones que se daban eran mucho mejores. En la actualidad no es así. Y de hecho ha habido toda una criba, bueno, a todos los niveles, yo hablo de literatura, que es el terreno que conozco mejor, ha habido toda una criba de personas que antes tenían una columna en un periódico y que han desaparecido, que tenían un espacio en algún medio de comunicación y que ahora ya no los escuchas. Y de hecho basta con abrir, por ejemplo, un suplemento de cualquier periódico nacional, que era uno de los terrenos en los cuales solía haber firmas invitadas, cuántas hay y cuántas se han caído, ¿no? Entonces no es nada que yo esté contando de una forma parcial. No, yo creo que de hecho es el mismo testimonio que me da mucha gente de la que entrevisto. Pero yo no quiero terminar esta entrevista con un mal sabor de boca porque a mí que bueno, luego no se valore me da también te digo una cosa, compensa. Es decir, si no habríamos buscado posiblemente otro trabajo, lo estaríamos compaginando con otro trabajo. Yo de momento no he buscado opciones muy distintas, he trabajado en la universidad, tengo toda una parte, tanto con las traducciones como con otro tipo de cosas que me han permitido el continuar trabajando dentro de mi mundo. No se me caerían los anillos por tener que trabajar en otro terreno, ¿eh? Y compensa tanto, es tan apasionante lo que consigues cuando tienes un libro, cuando tienes unos lectores, que la mayor parte de las veces sigues luchando, sin más. No importa claro, tanto. Porque sí, como te decía, es duro, pero merece la pena. Yo te voy a hacer la última pregunta para terminar, porque nos tenemos que ir, y me gustaría que la última pregunta fuese algo que nos dejase un mensaje positivo. Así que, esta es tu tercera visita a Ceuta. Sí. ¿Qué es lo mejor que te llevas de aquí? Hombre, cada experiencia con cada persona que ha tomado parte en la experiencia. Es que, pues, desde el director de la biblioteca hasta los asistentes, a los chavales de ayer, a los profesores y el director del instituto que se volcaron, a 4 o 5 personas que te reconocen por la calle, que es lo de siempre. El arte no sirve de nada si no hay gente de por medio. Claro. Y la gente es lo mejor de todo esto, el intercambio con la gente. Si no hay público... La comida no está mal, tampoco. No. Estamos publicidad, ha comido en el Oasis, que ya me lo he dicho antes. Y sí, bueno, he tenido oportunidad de probar distintos lugares y todos estupendos. ¿Tienes planes de volver a Ceuta pronto? Bueno, lo que no tengo de momento son ofertas concretas, por así decirlo, pero los planes siempre están ahí. Bueno, pues... Yo siempre pienso que en alguna ocasión tendré un poquito más de tiempo para, en lugar de venir ajetreada y con trabajo, poder venirme con un alquiler de coche, con una buena compañía y poder ir recorriendo las cosas con calmita. Sí, eso es lo que es. Porque si no, todo lo picoteas. Sí, si no ves una postal in situ y luego tienes que irte. Les pido muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros, al contrario. Ha sido un placer.
Y yo ya me despido, como siempre, hasta mañana a la misma hora, a las 10. Pueden ustedes seguir informados en nuestros perfiles de Facebook, en Twitter y en nuestra página web www.ceutatv.com. Y si quieren estar al tanto de todas las noticias, vean esta noche el informativo a las 8 que presenta mi compañera Laura Ortiz. Mientras tanto, nos volveremos mañana, como siempre, a las 10. No se lo pierdan, cosas muy interesantes. Hasta mañana.